pensamientos del hombre en contra van. De la Torah solo unos pocos, esparcidos por el mundo, viven de acuerdo a la Torah. Benditos son los que aman la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Abominable es la condición de este mundo. Los hombres viven sin poder refrenar sus actos, solo unos pocos buscan la excelencia viviendo de acuerdo a la Torah. Benditos son los que aman la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro. Gracias te damos en estas horas frescas que nos permites poder doblar nuestras rodillas y buscarte. Buscamos tu dirección, buscamos que nos ayudes a explicar lo que está escrito. Que a pesar de mi humanidad, a pesar de mi dificultad a veces para expresarme
o los titubeos. No permitas que eso empañe la verdad de tu palabra y que con un escrito está tengamos la autoridad de dirigirnos. Bendice a todos los que tendrán acceso a este estudio. Que se manifieste tu espíritu, tu ruaj en cada uno de ellos para que puedan comprender lo que estudiamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Me alegra tanto en verdad cada vez que se ponen en contacto mis hermanos a través de los distintos medios, ya sea a través de Facebook, a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Me siento contento con todos sus comentarios, con las preguntas que hacen. En verdad es muy bonito saber que uno no está solo en este camino. Hemos llegado al estudio número 20. Si vemos hacia el pasado, un pasado no muy lejano, nos daremos cuenta que los que nos han acompañado de principio a fin, llevamos ya más de un día de estudio. Es decir, más de 24 horas en esta serie de las dos casas de Israel. Pero ya estamos llegando casi al final. Un tema importantísimo que yo sé que ha sido de mucha bendición para varias familias. Y que será de bendición para muchas otras que muy posiblemente ni cuenta me dé. Pero al final mi labor ha sido compartir y que quede de testimonio mientras pueda pasar el estudio colocado en las redes sociales. No sabemos el día de mañana si estará. Hoy está y qué bueno. Se puede reproducir, excelente. Algunos lo pudieron ver en vivo, magnífico. Pero recuerden que vienen momentos en los cuales se buscará palabra de Elohim y ya no se va a encontrar. Pero por el momento la hay y hay que aprovecharla. ¿Quiénes son? ¿Qué son y quiénes son las dos casas de Israel? Es una misma nación que se dividió en dos. Por un lado quedó la casa de Israel o el reino del norte conformado por 10 tribus y por el otro lado quedó la casa de Judá o el reino del sur conformado por 2 tribus. ¿Cuál es la historia detrás de la división del reino de Israel? El rey más sabio, Salomón, se corrompió, quebrantó el pacto, adoró a deidades paganas. Yahweh se enojó muchísimo con él y le arrancó el reino a su hijo Roboán. ¿Quiénes son las tribus perdidas de Israel? No me he cansado de decirlo. En realidad podría parecer que están perdidas, pero Yahweh Elohim sabe dónde están esas tribus y cada una de sus ovejas. Sin embargo, la historia nos relata que las 10 tribus de Efraín o la casa de Israel fue esparcida en el tiempo de los asirios. Posteriormente, su hermana, la casa de Judá, fue llevada cautiva a Babilonia y muchos ya no volvieron del cautiverio en Babilonia. Un grupo regresó, restauró Jerusalén, el templo, pero después en el año 70 nuevamente fueron esparcidos. ¿Qué enseñaron los profetas acerca de la restauración del reino de Israel? Es lo que tanto estamos esperando, que un día las dos casas vuelvan a ser una sola nación y que sean dirigidas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde enseñó Yeshua acerca de estas dos casas? Bueno, es lo que vamos a estudiar justamente esta noche. Las dos casas de Israel es vital para entender
cuál es nuestra identidad y qué papel nosotros jugamos en la historia. A estas alturas del estudio, yo creo que todos están plenamente identificados. Y si alguno ha llegado a este estudio y no ha visto los estudios anteriores, yo le pediría y le rogaría que fuera y empezara desde el principio, que aproveche muy bien esta cuarentena y los momentos tan complicados que estamos viviendo. En el capítulo anterior estudiamos acerca del milenio y estudiamos que los redimidos ejercerán su real sacerdocio en la tierra. Los redimidos gobernarán la tierra juntamente con Yeshua. Aprendimos que el milenio es necesario para que las naciones que no escucharon de nuestro Elohim tengan la oportunidad de escuchar de Elohim y de su reino. Durante ese milenio que muchos creen que va a ser en el cielo, yo lo creí en un tiempo, y créanme que para mí también fue duro aceptar que no era en el cielo. El milenio es en esta tierra. Durante ese milenio está profetizado que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, va a ser encerrada en el abismo, le van a echar llave para que él no pueda engañar a nadie durante ese milenio. ¿Y por qué no va a poder engañar a nadie? Porque es necesario que todo el mundo, que toda carne conozca de nuestro Elohim, sin la oposición de nadie. Cuando pase el milenio, cuando el milenio se cumpla, Elohim pondrá a prueba a la humanidad, soltará a Satanás del abismo y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Por supuesto que no va a engañar a ninguno de los que vivan en la tierra prometida, ¿verdad? A ellos no los va a engañar, pero a las naciones que escucharon y que tuvieron la oportunidad en el milenio de hacer lo que es correcto, muchos de ellos iban a ser engañados. Y el enemigo va a reunir una gran cantidad de rebeldes que subirán contra la amada ciudad de Jerusalén, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ese será el desenlace del milenio. Bueno, ¿quieren saber acerca de ese tema? Tienen que regresar a 2 partes atrás para poder comprender exactamente todo. Sobre el tema del milenio, yo sé que han quedado hermanos por ahí bastante afectados porque han creído que el milenio fue en el cielo. Yo quiero decirle a todos ellos, a todos y a cada uno de ellos, que me busquen, que yo tengo las respuestas a todas sus interrogantes, porque en su momento yo también tuve preguntas, pero afortunadamente encontré un escrito que ahora me hace poder compartir lo que he compartido con toda seguridad. Esta noche vamos a estudiar acerca de la parábola del hijo pródigo, pero vamos a empezar por el Tanaj. Vamos a empezar por las Escrituras, porque en el Tanaj, en las Escrituras, encontramos un antitipo de la parábola que está registrada en Lucas. Hay una base en el Tanaj del hijo pródigo muy importante, que muchos no lo comparten, o no lo saben, o no lo han visto, pero esta noche nosotros lo vamos a estudiar. Pródigo tiene los siguientes sinónimos: derrochador, despilfarrador, desperdiciador. En el Tanaj encontramos la historia de Ezequías.
Segunda de Reyes 18, 3 al 6. Segunda de Reyes 18, 3 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Ezequías hizo lo que era agradable ante los ojos de Elohim, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en Yahweh, Elohim de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Bueno, la excepción de David. De hecho, a Ezequías se le conoce como un segundo David. Permaneció fiel a Yahweh en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que Yahweh le había dado a Moisés. ¿Qué les parece la presentación que tenemos del rey Ezequías? Muy buena, ¿verdad? Muy, muy buena. Es lógico suponer, con toda esta carta de presentación que hemos tenido de Ezequías, que también fue un buen padre. Y es lógico suponer que si fue un buen padre, tuvo hijos educados en la Torá. Pues resulta que Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés. Y Manasés, con este padre, fue educado para amar y confiar en Yahweh. Sin embargo, cuando Manasés llegó a ser rey a la edad de 12 años, inmediatamente se puso en contra de Elohim e hizo lo malo ante sus ojos. Vamos a Segunda de Crónicas 33, 1 al 9. Segunda de Crónicas 33, 1 al 9. Siempre vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Uno de los reinados más largos que tuvo un rey justamente fue el reinado de Manasés. Lamentablemente, dice el verso 2, hizo lo malo a los ojos de Yahweh y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que Yahweh había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo de Yahweh, el lugar sobre el cual Yahweh había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo de Yahweh. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos de Yahweh, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Elohim, en el mismo lugar donde Elohim les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados.
Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que Yahweh había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Como dije al inicio, el reinado más largo que tuvo la casa de Judá fue Manasés, y lamentablemente uno de los peores, ya que a Manasés se le puede cargar sobre sus hombros que gracias a su trabajo tan perverso que hizo, vino la destrucción final del reino del sur, de la casa de Judá, porque Manasés se dedicó a la idolatría y a la perversidad. De hecho, el nombre de Manasés significa el que hace olvidar, y Manasés le hizo honor a su nombre porque hizo olvidar todos los logros de su padre y del avivamiento espiritual que su padre había logrado en Israel. Si Ezequías, su padre, hubiera vivido para ver lo que su hijo hizo, yo creo que se vuelve a morir. Se vuelve a morir. No daría crédito de que todo su esfuerzo, de que toda la Torá, que toda la instrucción, que todo el buen ejemplo, su hijo lo haya mandado al cesto de la basura. Porque justamente eso fue lo que hizo Manasés. Estamos frente a un hijo pródigo, un hijo despilfarrador, un hijo desperdiciador, un hijo ingrato, malvado. Eso fue Manasés. La principal razón por la que estoy yo compartiendo con ustedes estos estudios, quiero que lo sepan todos los que me escuchan, es porque mis hijos están aquí al frente, están frente a mí. Ustedes no los pueden ver, pero yo aquí los veo. Y esta es parte de la instrucción para ellos. Y desde luego lo compartimos con los demás, pero principalmente es para mi familia que me acompaña en este transitar. Vamos a continuar con la lectura de Segunda de Crónicas 33, 10 al 17. Lamentablemente hemos tenido algunos problemas de conexión. Veo que poco a poco se van agregando algunos hermanos. Lamento mucho, no está en mis manos que hayan problemas de conexión. Pero bueno, vamos a tener que unir la parte anterior, que quedaron varios minutos, con esta parte. Y espero que no tengamos otro inconveniente. Segunda de Crónicas 33, 10 al 17. Yahweh les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que Yahweh envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz. Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Eso le pasó al malvado Manasés. En Jerusalén se cometieron crímenes gravísimos. Sobre Jerusalén cae la sangre de muchos inocentes, y en tiempo de Manasés murieron profetas de Yahweh. Malvado, muy malo Manasés. Un hijo ingrato, despilfarrador, pródigo. Así que le pusieron un aro en la nariz y se lo llevaron preso, cautivo, a Babilonia. Verso 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó a Yahweh, su Elohim, y se humilló con sinceridad ante el Elohim de sus antepasados.
Cuando oró, Yahweh lo escuchó. Y se conmovió con su petición. Así que Yahweh hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que Yahweh es el único Elohim. Después de esto, antes de leer después de esto, es maravillosa la misericordia de Yahweh. Es maravillosa la capacidad de perdón que tiene nuestro Elohim. Porque estamos frente a un perverso, un hombre que había caído en lo más bajo posible, en lo más perverso delante de los ojos de Yahweh. Y sin embargo, en su profunda angustia, ahí cuando ya era esclavo, cuando tenía el anillo en la nariz y una cadena, buscó a Yahweh y Yahweh lo escuchó. Se conmovió el Elohim de Israel. Después de esto, de que Manasés regresó y reconoció que Yahweh era su Elohim, reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor del monte Ofel, edificó la muralla alta, además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo de Yahweh, derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar de Yahweh y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara a Yahweh, Elohim de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo se los ofreciera a Yahweh, su Elohim. Es maravillosa la capacidad de perdón de nuestro Elohim. Estamos frente a la figura del hijo pródigo en el Tanaj. Un hijo que recibió de parte de nuestro Padre Celestial educación, ejemplo, Torá, bienes, reino, pueblo, todo. Y todo lo despilfarró. Y estuvo a punto de perderlo. Pero en su angustia buscó a Yahweh. Oró de corazón y Yahweh se conmovió. Y Yahweh lo puso nuevamente en el trono. Y una vez en el trono, por fin hizo lo que es correcto. ¿Saben? La oración de Manasés no se encuentra en ninguna de las versiones de la Biblia que nosotros conozcamos contemporáneas. Sin embargo, me di a la tarea de buscar esa oración. Y fíjense que esa oración fue incluida en la Biblia del Oso del año de 1569 y también en la Biblia Génova de 1599 y la del Oso 1569. Ahí está incluida la oración de Manasés. Y se las voy a leer porque ha sido omitida de las versiones actuales. La oración es la siguiente: Oh Yahweh Todopoderoso, Elohim de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de sus justos descendientes. ¿Tenían conocimiento Manasés? Todas las acciones que realizó perversas era por falta de Torá, era por falta de conocimiento. Pura rebeldía. Claro que conocía el Elohim de Abraham, porque su padre le había dado Torá y le había dado ejemplo.
Tú que hiciste el cielo y la tierra con todo su orden, que encadenaste el mar por tu palabra de comando, que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder, porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar, y la cólera de tus amenazas para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmensurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Tú eres Yahweh Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso. Y tú te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Yahweh, de acuerdo a tu gran bondad, tú has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Y en la multitud de tus misericordias, tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Por lo tanto, tú, oh Yahweh, Elohim de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador, porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas, oh Yahweh, son multiplicadas. No soy digno mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado, como atado con cadenas de hierro, y por eso soy rechazado debido a mis pecados, y no tengo ningún alivio, porque he provocado tu cólera y he hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Y ahora doblo la rodilla de mi corazón, implorando tu amabilidad. He pecado, Yahweh, he pecado y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro, perdóname, oh Yahweh, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones, no estés enojado conmigo para siempre, o guardes maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Yahweh, eres Elohim de los que se arrepienten. Y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno, aun como yo soy, tú me salvarás de acuerdo a tu gran misericordia. Y yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida, porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Amén. Yahweh escuchó la oración. Reconoció la grandeza de nuestro Elohim. Reconoció la vileza y la iniquidad de su vida. Se arrepintió y estuvo dispuesto a cambiar. Y por eso Yahweh lo escuchó y lo restauró. Manasés es el hijo pródigo del Tanaj. ¿Sí? ¿Verdad que no dice cómo lo hizo volver? No, no está registrado cómo lo hizo volver. Solamente dice que lo volvió a poner en el trono. Ahí se ve que nuestro Elohim es el que pone y quita. Pone y quita reyes. Porque ya se lo habían llevado cautivo a Babilonia. Él no debió haber regresado, pero regresó al trono porque apeló a la misericordia, se arrepintió de corazón, apeló a la misericordia y Yahweh lo restauró. Así que Manasés es el hijo pródigo del Tanaj, el hijo pródigo de las Escrituras. Con esta figura del pródigo del Tanaj, vamos a recordar la parábola del hijo pródigo y le vamos a dar la aplicación
a toda nuestra serie de las dos casas de Israel. Y al final vamos a juntar al pródigo del Tanaj con la parábola. Lucas 15, 11 al 20. Vamos a ir a una parábola que contó Yeshua. Les quise presentar al pródigo del Tanaj porque yo tengo muchas reservas cuando estudio los evangelios. Yo confío en Juan y en Mateo por ser discípulos directos de Yeshua. Pero todo lo que encuentro en Marcos y Lucas tengo que agarrarlo con lupa, porque ellos son historiadores. En el momento que yo descubrí la aplicación del pródigo en el Tanaj, en el caso de Manasés, entonces sentí que podía compartir la parábola y dar la aplicación que este día voy a compartir. Lucas 15, 11 al 20. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Yeshua les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Se comenzó a morir de hambre donde andaba él, donde había despilfarrado todo. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. El trabajo más, ¿cómo se puede decir? Más humillante para un israelita. Tener que lidiar con un animal inmundo, impuro. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, o en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió
y le pidió que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora es encontrado. Generalmente, aquí se termina la historia y el énfasis que toda la vida hemos escuchado es que el hijo pródigo regresa. ¿Y cuántos teólogos, ministros, pastores, apóstoles y todos los títulos que se quieran colgar agarran esta parábola para decirle a la gente: regresen, entren a la iglesia, vengan, dejen de andar despilfarrando su vida allá y vengan a Cristo? Y así, con esta parábola, han llenado muchas iglesias. A pesar de que esta historia tiene un contenido espiritual y emocional muy fuerte, e indudablemente ha sido un instrumento de Elohim para tocar el corazón de muchos, existe un aspecto de la historia del hijo pródigo que se conoce poco. Y esa es la historia que vamos a comprender este día. Yahweh nos ha abrazado a nosotros también, aun cuando estamos lejos. Y es entonces que entendemos que el final de la historia es cuando el hijo entra en casa, es aceptado por su hermano mayor y vuelve a ser parte de la familia. Y como hemos visto, hay un antitipo de esta historia en el Tanaj. Veamos el paralelismo entre el hijo pródigo y Manasés. Ambos desperdiciaron toda la fortuna, toda la Torá, toda la instrucción, todo el conocimiento, todo el amor, todo el cuidado, todo, porque el padre era un padre amoroso. Pero una vez que Manasés y el hijo pródigo reaccionaron, cuando estaban en una profunda angustia, uno oró y fue escuchado, y el otro reaccionó y dijo: hasta como jornalero en la casa de mi padre estaría mejor, voy a regresar. Sin embargo, esta parábola que estamos estudiando, el hijo pródigo que despilfarra todo en el mundo con prostitutas y demás placeres, ese hijo pródigo representa a la casa de Efraín, a la casa de Israel. Efraín, la casa de Efraín, el hijo pródigo, con mucho gusto se alejó, eligiendo su propio camino separado de Judá, de su hermano. Esto le acarrió grandes consecuencias, ya que fue tomado por sus enemigos, absorbido por las naciones y perdió su identidad. Estamos hablando ya de la casa de Israel. La casa de Israel, cuando se alejó, perdió su identidad. Lo absorbieron las naciones. La casa de Efraín renunció a Jerusalén. ¿Cómo sabemos que renunció a Jerusalén? Ya lo estudiamos en toda la historia de las casas de Israel. Cuando Jeroboam puso la adoración ya no en Jerusalén, sino en dos ciudades, en Betel y en Dan. Así que ahí Efraín renunció a Jerusalén, renunció a la Torá,
Yahweh le había dicho, si me obedeces y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Pero Efraín renunció a la Torá porque quebrantó el pacto. Renunció al templo. Claro, porque el templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Yahweh, pero ellos ya tenían otro lugar de adoración. Renunciaron al templo. Y sobre todo, renunciaron al Elohim de Israel, porque ya no adoraron a Yahweh, adoraron a los becerros que Jeroboam había puesto. Así que Efraín renunció a Jerusalén, a la Torá, al templo y al Elohim de Israel, de Abraham. Anduvieron en pos de sus propios caminos, razón por la cual el Padre envió a su Hijo, a Yeshua HaMashiach, para rescatar lo que se había perdido. Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, por este pródigo, por este hijo pródigo. Oseas 1:10 dice lo siguiente. Oseas 1:10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Elohim viviente. El hijo pródigo, ¿a quién representa? ¿Hijos? A la casa de Efraín, a las 10 tribus representa el hijo pródigo. Y el hermano mayor representa a Judá. Cuando el hijo pródigo, Efraín, ya había regresado a la casa, se había sacrificado al animal más gordo, al becerro más gordo, había música, había fiesta. ¿Y dónde estaba el hermano mayor? En el campo, ¿ah? Y cuando escuchó la música, la fiesta, preguntó a los criados, ¿y qué está pasando? Y le dijeron, tu hermano ha vuelto y tu padre mató el becerro más gordo, el ternero más gordo. Celebremos porque él regresó a salvo. Entonces este hermano se enojó y no quería entrar. Tuvo que salir el padre. Fíjense, no quería entrar. Tuvo que salir el padre y le pidió que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer lo que me pediste, y a mí no me has dado ni siquiera para un corderito con mis amigos. Y él le dijo, mira hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este feliz día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. El hijo mayor estaba cegado por los celos y llegó al extremo de reprochar a su padre y censurar a su hermano, a quien le niega el parentesco, aplicándole públicamente la frase, este hijo tuyo. Miren, estaba celoso y le niega el parentesco a su hermano y le dice, ese hijo tuyo, en lugar de decir, ah, mi hermano. No, ya desconocido completamente para él. Con estas palabras descubrimos algo doloroso, pero real. Es doloroso porque manifiesta una realidad. ¿Saben cuál es lo que se manifiesta? El duro rechazo, escúchenme bien, el duro rechazo de la casa de Judá hacia sus hermanos de la casa de Efraín. Eso es lo que manifiesta este rechazo. Ese hijo tuyo, negando el parentesco, es un duro rechazo que hace la casa de Judá a la casa de Efraín. Porque la casa de Efraín
está volviendo de las naciones, sin medios ni formas de comprobar su identidad. Escuchen lo que estoy diciendo. La casa de Efraín viene regresando de en medio de las naciones, pero no tiene posibilidad ni medios de comprobar su identidad. La casa de Efraín, el hijo pródigo, son rechazados por los gentiles porque dicen que son demasiado judíos. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. La casa de Efraín, el hijo pródigo, que viene regresando de las naciones, es rechazado por los gentiles porque dicen, es que ustedes aparecen judíos, están guardando la ley, están guardando la ley de Moisés, están guardando las festividades sagradas, están guardando el Shabbat, esas cosas son para... Ustedes son muy judíos, están judaizando. Así que la casa de Efraín, el hijo pródigo, es rechazado por gentiles y por cristianos, ¿eh? Pero también son despreciados por sus hermanos, la casa de Judá, porque dice que son demasiado gentiles. Vean la posición del hijo pródigo. Lo rechazan los cristianos por parecer muy judíos, y lo rechazan los judíos por parecer muy gentiles o muy cristianos. ¿Por qué? Ah, sí, porque como tú no usas talí, no te dejas crecer la barba, no te veo la vestimenta de un judío, no pareces. No, ¿y dónde está tu tzitzit? Y todas esas cosas que hacen lucir a un judío, porque usted cuando va a la calle y ve a un judío, inmediatamente dice, ese es judío. ¿Por qué? Porque lo ve con la barba, lo ve aquí con las patillas, con el cabello largo acá, la barba es larga, lo ve con una kipá, se distingue un judío. Pero a los pródigos que van regresando de las naciones, a Efraín que va regresando de las naciones, lo rechazan los cristianos y los gentiles por parecer muy judío, y lo rechazan los judíos por parecer muy gentil o muy cristiano. Pese a ello, la casa de Efraín vuelve llevando dentro de su ser el ADN israelita, que ama al Todopoderoso, ama la Torá y se cobija bajo el pacto. El hermano mayor, Judá, ha permanecido visible. Esta es la diferencia, miren. ¿Por qué la parábola significa que el hijo mayor siempre estuvo con el padre? Simplemente porque el hijo mayor ha permanecido visible. Los judíos hasta la fecha permanecen visibles. Por la sencilla razón que los judíos no perdieron la identidad como la casa de Efraín. Y el hermano mayor se queja de que no ha tenido ninguna fiesta propia, que ni siquiera un becerro ha podido sacrificar ha podido comer con sus amigos. ¿Saben qué significa eso? Significa que a los judíos ya no se les permitió el sacrificio de animales, el sacrificio típico de un judío en el templo. Y eso que les estoy compartiendo es bastante revelador. La realidad actual es que a los judíos no les gusta la idea de que Efraín, que la casa de Efraín se mezcle nuevamente con ellos. No les gusta la idea. Ya no quieren. Para ellos ya el hermano menor ya estaba muerto. Pero resulta que no estaba muerto, que era pródigo, pero que vuelve. Pero a ellos no les agrada. No les agrada que vuelva Efraín. Hoy es muy notable el rechazo de los judíos por Efraín, su hermano menor.
siendo que por su dureza de corazón y mala enseñanza de parte de los fariseos desde tiempos de Yeshua, o desde tiempos antiguos, la casa de Judá niega al Mashiach, niega a Yeshua. Aún persiste en seguir la Torá, en guardar la ley de Moisés, negando la existencia de Yeshua HaMashiach, quien vino a salvarlos a ellos y a todas las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel. Por eso, el duro rechazo de la casa de Judá hacia sus hermanos de la casa de Efraín. Pero miren, les voy a mostrar con un par de versos la razón por la cual el hermano mayor, Judá, está celoso del hermano menor, Efraín. Un par de versos. Juan 1, 11 al 12. Juan 1, 11 al 12. Dice la nueva traducción viviente. Vino a los de su propio pueblo. ¿A quiénes vino Yeshua? Y cuando Yeshua se manifestó, ¿quiénes estaban? Judá, la casa de Judá, que ya se le conocía como judíos. Entonces, vino a los de su propio pueblo, o sea, vino a Judá, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Aquí está el corazón de los celos del hermano mayor. Mejor dicho, aquí está el punto por el cual tiene celos Judá, el hijo mayor. Resulta que Yeshua vino a ellos, pero ellos lo rechazaron. Pero los que reciben a Yeshua como su Elohim, a ellos se les permite ser llamados hijos. Y eso no le gusta a Judá. Esto es realmente lo que provoca los celos de Judá en contra de su hermano menor Efraín. Judá endureció su corazón al rechazar a su Salvador y al final siguieron el mismo camino de Efraín al ser esparcidos por las naciones, aunque con una gran diferencia, como ya dijimos. Judá no perdió su identidad. Vemos hoy en día cantidades de personas que están siendo impactadas por la Torá de Yeshua HaMashiach. Y eso coloca a Judá en una desventaja, lo cual hace que les genere celos y rechazos a los no judíos. Miren, en lo personal, a mí me caen con frecuencia comentarios, ya sea a mi correo o a mi canal de YouTube, diciendo: judaizante, falso judío, impostor, y todo lo que se puedan imaginar para degradar lo que yo presento. Los que se sienten dueños de la Torá, dueños de las promesas, dueños de la salvación, es la casa de Judá. Y cuando aparece una persona como usted y como yo, que no tenemos la pinta así, o que no nos vestimos como ellos, porque igual podríamos hacerlo. Y miren, hoy en día está sucediendo un fenómeno. Muchos pastores cristianos se están disfrazando de judíos. Conservan todas sus doctrinas, todas sus creencias, conservan todo su mensaje equivocado, errado, pero se visten como judíos. Al final la cosa no es un asunto de vestimenta, es tener la verdad y la claridad del mensaje.
Y las dos casas de Israel es la razón de ser de todas las escrituras y el único y verdadero evangelio del Elohim de Israel. Así como lo estoy diciendo, las dos casas de Israel. Porque de tapa a tapa, Yahweh siempre ha tenido un remanente, y desde que hizo un pacto con Abraham, se ha manifestado claramente hacia dónde van las promesas y quién es su pueblo. Al final, hemos estudiado en esta serie que Yahweh nunca reemplazó a su pueblo Israel por una iglesia o por los cristianos. No, siempre ha sido Israel, y cuando se dividió en dos, han sido mensajes duales para sus dos casas, profetas para Judá, profetas para Israel, siempre Yahweh tratando de dirigir a su pueblo. Así que el hermano menor es despreciado porque despilfarró todo lo que tenía y perdió su identidad, lo perdió todo. Pero el hermano mayor conserva toda la pinta, como dicen, conserva toda la identidad y se siente el único dueño. Pero al final, el que tiene la decisión en sus manos es el Padre. Y el Padre es el que va a lograr que la barrera que ahora separa a la casa de Judá con la casa de Efraín, que esa barrera desaparezca, que esas diferencias desaparezcan, y que al final el hijo mayor, la casa de Judá, reconozca que tiene un hermano, reconozca que Efraín, por mucho que despilfarró, sigue siendo hijo. Recordemos la historia de Manasés. Manasés ejemplifica a la perfección a la de Efraín. No se puede caer más bajo que lo que hizo el pródigo Manasés. Pero ustedes pueden darse cuenta de la bondad y misericordia que existe en nuestro Elohim, que a pesar de todo el pecado que uno pueda cometer, Él tiene mucho amor y mucha bondad. Y su amor y su bondad se ve manifestada en nosotros, porque saben, nosotros también estuvimos adorando mal, en un lugar equivocado, perdidos completamente, sin identidad. Nosotros creíamos que servíamos a Dios, en mi caso personal, yo era útil, creí que estaba en el camino correcto por muchos años, que no había otra iglesia más pura, más santa, más noble, con la doctrina perfecta a la que yo iba. Y que esa era la iglesia remanente de Dios. Y que Dios iba a venir, Jesús iba a venir por mi iglesia. Eso creía yo. Y la misericordia de Israel fue la que me abrió el entendimiento para que comprendiera que Él no viene por una iglesia. No viene por una iglesia. No tiene una iglesia. No escogió una iglesia. No instruyó una iglesia. No levantó profeta para una iglesia. Levantó profetas para su pueblo. Instruyó siempre a su pueblo. Le otorgó misericordia a su pueblo. Y su pueblo, el pródigo,
en este momento está reaccionando, está diciendo, es momento de volver. Ya me di cuenta quién soy. Y saben que al final hay una gran diferencia entre Judá y Efraín, entre el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor, Judá, se siente con todos los derechos. Y el hijo menor vuelve con la cabeza agachada, vuelve humillado, sin ningún tipo de pretensión, porque al final llega solamente apelando a ser jornalero, ya no a tener el lugar de un hijo. Es maravilloso el mensaje de las dos casas de Israel. Porque es un mensaje que transforma. Es un mensaje que ubica. Es un mensaje verdadero. Y lo que hemos compartido a lo largo de estos 20 capítulos, de estos 20 estudios, es verdad, es la más pura verdad. ¿He cometido algunos errores? Seguramente sí. Y de hecho, sí los he cometido. Quizás algo fuera de lugar, quizás alguna confusión en algún pasaje. Me refiero a que expliqué un pasaje por otro, no sé. Pero el mensaje central de todo lo que se ha dicho es verdadero. Es correcto. Yahweh tiene un pueblo y ese se llama Israel, que por el momento sigue dividido en dos casas, Judá y Efraín, el hermano mayor y el hermano menor. ¿Cómo nos podemos identificar, amigo, hermano, que me escuchas? ¿Cómo nos podemos identificar nosotros como un israelita en el destierro? Yo creo que a lo largo de la serie ya se han identificado, pero en pocas palabras, ¿cómo nos podemos identificar nosotros como israelitas en el destierro? Bueno, pues un israelita en el destierro no luce como un judío, ¿eh? No luce. Al menos Efraín no luce como su hermano. El hermano no perdió la identidad. Efraín sí la perdió, así que no luce como su hermano, no luce como judío. Sin embargo, un israelita, un efraínita en el destierro, cumple los mandamientos de Yahweh. Y no solo lo que Yahweh dijo en el Sinaí, sino que agarra la Torá para saber en la Torá todo lo que es aplicable al día de hoy. Y se ven como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un israelita en el destierro se ha identificado en las Escrituras como parte del remanente de Israel y cree en el poderoso Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un israelita en el destierro no tiene nada que ver con los ídolos que adoran en las naciones, ni con el Dios dogmático y filosófico de Roma llamado Trinidad. Así es, un israelita no adora la Trinidad. Y aquí voy nuevamente a lo que está pasando como fenómeno en muchas iglesias cristianas que dicen que están estudiando raíces hebreas, que el pastor ya se disfrazó de judío, que ya comenzó a hablar hebreo y que ahora le sigue dando a ustedes la misma doctrina.
y le dice, Abba, le dice, nuestro Adón y el Ruach HaKodesh. La Trinidad, ya se las puso, solamente les puso la Trinidad en hebreo, pero le sigue dando la Trinidad. Mucho cuidado. Muchos hoy en día se disfrazan de judíos, pero siguen manteniendo todas sus doctrinas erradas. Pero los israelitas en el destierro no adoran al Dios de Roma, adoran al Elohim de Abraham. Los israelitas en el destierro también no comen nada detestable, cuidan su cuerpo, se rigen por las leyes sanitarias, las leyes de salud que están en la Torá, no comen alimentos prohibidos. Bueno, si usted es israelita, lo hace. Si no, pues le aplica ahí el que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y usted puede comer cualquier tontería. Pero un israelita en el destierro va a Levítico capítulo número 11 y dice, esto es limpio, esto es inmundo. Un israelita en el destierro vuelve como el hijo pródigo, solo deseando servir, no reclamando un lugar. Regresan humildes y profundamente agradecidos por la misericordia que Elohim ha mostrado en que ya no éramos pueblo. Pero Él, por su misericordia, nos ha vuelto a llamar. Un israelita en el destierro reconoce que Yeshua HaMashiach es el Elohim de Israel. Quiero llevarles a Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 9. Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 9. Dice la Nueva Traducción Viviente: regresa, oh Israel. Regresa, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque tus pecados te hicieron caer. ¿Qué fue lo que hizo caer a Manasés en el Tanaj, al pródigo del Tanaj? ¿Qué lo hizo caer? Sus pecados. ¿Tenía instrucción? ¿Tenía Torah? ¿Tenía conocimiento? ¿Tenía ejemplo de su padre? Tenía todo. Pero su rebeldía, su pecado lo hizo caer, al igual que a la casa de Israel. Presenta tus confesiones y vuélvete a Yahweh. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Yahweh dice, entonces yo los sanaré de su falta de emuná. Acá dice fe, pero la palabra correcta es emuná. Yo los sanaré de su falta de emuná. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundas en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo
vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tu oración y te cuida. Yo soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Y esto último es para todo aquel que dice ser sabio. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos de Yahweh son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Este mensaje maravilloso de las dos casas de Israel, que hemos compartido en 20 capítulos, en 20 estudios, son caminos rectos y verdaderos de Yahweh. Los que son pueblo viven al andar en ellos. Los que son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob y pertenecen a alguna de las tribus de Israel, viven al andar en ellos y se han gozado en cada una de las partes que se han presentado. Pero en estos mismos caminos que hemos presentado, también hay personas que tropiezan y caen. Y tropiezan y caen, ¿por qué? Porque lo que es bendición para unos es maldición para otros. Estoy maravillado de ver la bondad de nuestro Elohim. Estoy maravillado al haber tenido la oportunidad de analizar a la luz del pródigo a Manasés y ver cómo se puede caer en tanta maldad y Yahweh al final perdona y restaura. Estoy maravillado verdaderamente de haber podido compartir estas 20 partes con ustedes. Esto que he compartido en menos de un mes, prácticamente es un resumen, no es todo, ¿verdad? Pero es un buen resumen de unos 6 o 7 años de nuestra vida, ¿no es cierto, amor? Unos 6 o 7 años de nuestra vida están en estos días que hemos compartido. Detrás de cada verdad adquirida ha habido mucho temor, ha habido sufrimiento, han habido pruebas muy fuertes. Muchas personas en el pasado han querido que yo me calle, que no hable, que me decepcione completamente de la Torá. Pero el Elohim de Abraham me ha sostenido. Lo lograron por algún tiempo. Pero si estoy de pie compartiendo con ustedes, bueno, frente a ustedes compartiendo, no de pie, estoy sentado, ¿verdad? Pero si estoy frente a ustedes compartiendo es porque el Elohim de Abraham así lo ha querido. Porque yo he sido también un pródigo. Y aquí estoy, deseoso de volver, deseoso de conocer más, deseoso de escudriñar, deseoso de seguir desaprendiendo para continuar aprendiendo, porque es un proceso continuo.
No lo sé todo, ni pretendo saberlo, pero lo que sé, lo comparto, y lo que no sé, me detengo. Porque hay una gran responsabilidad en sentarse al frente y compartir. Y estoy consciente de esa gran responsabilidad que implica enseñar y compartir con otros. Pero siento la alegría de testificar que vamos por buen camino. Vamos por un camino Kadosh, un camino santo, un camino apartado, un camino seguro. Y no tengamos temor de seguir avanzando. Porque en lo que hemos aprendido, lo que estamos esperando ahora es enfrentar, miren, antes de que la casa de Judá y la casa de Efraín se unan, antes de que suceda eso, tiene que venir una gran tribulación sobre esta humanidad. Hemos de pasar momentos muy, muy complicados en esta tierra. Y también seremos probados al máximo para saber si somos verdaderamente dignos de habitar en la tierra que se le prometieron a nuestros padres. Así que el camino no solamente es de aceptar la verdad. Es más, el mérito ni es nuestro. El mérito es de aquel que nos da el entendimiento. Pero si escuchamos su voz, no nos pongamos rebeldes. Yahweh viene por israelitas. Y también viene por muchos que se aferren al pacto, aunque no sean israelitas. Pero tienen que vivir como un israelita. Y puesto que Efraín está en el destierro, muchos extranjeros tienen la oportunidad de conocer. Por mi parte, yo les he dicho y les he compartido, tengo la certeza, no me cabe la menor duda, de que yo tengo sangre israelita. De eso no tengo la menor duda. Pero no todos somos iguales. Y no se los digo por vanagloria o por exaltarme. No. Lo digo porque es algo que cuando ustedes escudriñan, cuando ustedes conocen, cuando ustedes se meten de lleno, es algo que al final nuestro Elohim se lo muestra a cada uno de ustedes. Y cuando se los muestra, ustedes ya no tienen la menor duda de quiénes son. Así que, mis hermanos, esta parábola que hemos estudiado es una parábola real. De hecho, si ustedes analizan lo que es prácticamente el Tanaj completito, habla de pródigos, porque tanto la casa de Judá como la casa de Efraín son pródigos, hijos que despilfarraron toda la bondad, la misericordia, el amor y la instrucción que Yahweh dio, pero al final regresan, porque la historia termina cuando están en casa, en una fiesta, y esa fiesta que hemos de celebrar con Yeshua HaMashiach. ¿Saben cuál es la primera fiesta que se va a celebrar en la tierra prometida? Se va a celebrar tabernáculos. Se van a celebrar las cabañas, o como se dice en hebreo, Sukkot. Pero eso ya es harina de otro costal. Es decir, ya es parte de otro tema.
Mis hermanos, ha sido un placer, una bendición poder compartir con cada uno de ustedes todos los estudios anteriores. Hemos llegado al final de la serie, aunque no la quiero cerrar. Quiero dejarla abierta por 2 o 3 puntos que por ahí puedan estar todavía, pero si vamos a sacar otra parte, yo les estaré avisando por las redes sociales. Manténganse cerca. Ustedes tienen por ahí el correo electrónico, tienen las redes sociales y pueden comunicarse. Pero vuelvo a repetirles, nos hace falta, y lo que viene es muy fuerte, y muy probablemente con toda la situación que estamos viviendo en la actualidad, estemos dando inicio a todo lo que se nos viene en este tiempo final. Mis hermanos, vamos a terminar con una oración, dándole gracias a nuestro Elohim por este estudio. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar compartiendo con cada uno de mis hermanos, amigos y mi familia aquí presente. Gracias porque el conocimiento que nos has prestado, que nos has concedido, yo sé que es para salvación y ha sido por misericordia. Porque en un momento yo me creí rico y que de nada tenía necesidad, pero tú me hiciste ver que era un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Porque al analizar este estudio de esta noche nos damos cuenta que tu amor es enorme y tu misericordia no tiene límites, y que cuando tú quieres salvar, salvas. Hemos testificado en tu nombre, oh Elohim de Israel, alcanza a todos aquellos que son tuyos y continúa despertando, llamando, sacando a tus ovejas, llamándolas por nombre y poniéndote al frente. Vamos siguiendo tus pisadas, oh Elohim de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Contestemos la última pregunta. ¿Qué dijo Yeshua sobre las 2 casas de Israel? Bueno, pues prácticamente lo contó en una parábola, diciendo que al final esa casa o ese pródigo o ese hijo perdido que se creía muerto, en realidad estaba vivo y vuelve para tener una fiesta especial. Y el hermano que no estaba muy cómodo, al final entra a la fiesta y celebra el padre con sus hijos. Celebra el padre con sus 12 tribus. Shalom, mis hermanos, que el Elohim de Israel les preste más conocimiento para salvación, y recuerden que somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, tal como dice Deuteronomio 29:29. Shalom, un brajot para todos, paz y bendiciones. Les dejo con el siguiente canto para que mediten y seguimos en contacto, mis hermanos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca
y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar.